¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Ana Paula Ordorica, bienvenido a Foro Global. Lo invito a que me acompañe a dar la vuelta al mundo en este Foro Global edición especial de viernes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Ana Paula Ordorica y me da mucho gusto saludarlo para dar la bienvenida en este Foro Global edición especial de viernes. Nos encontramos con Gabriel Casillas. Buenas noches, Ana Paula, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. A nuestras instalaciones. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, preguntarte en esta semana tan movida en términos económicos, en términos financieros globales, entender qué fue lo que provocó el lunes negro. Claro. Lunes negro y muchísima volatilidad desde la semana pasada, ¿no? Ha estado realmente muy complicado. Creo que hay tres factores que destacar aquí. El primero es, pues ya llevamos casi 8 años de tasas de interés muy bajas. Entonces, cuando fue la crisis, ¿no?, que prácticamente podemos decir que en su mayor punto fue el 15 de septiembre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers. A partir de ahí, pues ya nos fuimos a estas políticas de tasa cero, y esto es un poco como las naves espaciales, sonando un poquito esotérico, que cuando salen de la atmósfera tienen mucho estrés, ¿no? Pero también a la hora de regresar a la normalidad, cuando regresan a la Tierra, pues también entran a la atmósfera y también sufren de muchísimo estrés. Entonces yo creo que estamos ahora justamente de ese lado, estamos regresando a la normalidad y pues estamos viviendo muchísima volatilidad en el mismo sentido. Yo creo que ese es un punto importante. Ahora, ¿cuándo podemos declarar que ya se acabó esa crisis y nos vamos a normalizar? Pues justamente con el segundo aspecto que quiero destacar, que es cada vez nos acercamos más a que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos incremente las tasas de interés, ¿no? Algunos pensamos que esto va a ocurrir el 17 de septiembre de este año. El mercado no está descontando esa fecha, está más bien descontando que va a ser a diciembre, pero el consenso entre analistas a nivel global es que va a ser el 17 de septiembre. ¿Qué sería mejor? ¿Que ocurriera en septiembre para la estabilidad financiera o mandarlo hasta diciembre? Bueno, en mi opinión, yo prefiero que sea ya en septiembre. Es un evento de riesgo tan esperado que los mercados ya están cansados y precisamente por eso no están muy posicionados, ¿no? Los fondos de cobertura, los fondos internacionales que invierten en todo el mundo han estado saliéndose de posiciones y están en efectivo esperando justamente a que cambie esto, ¿no? A que se dé la señal de que ya terminó esta época de tasas de interés muy bajas o cercanas a cero. Entonces, si ya ocurre esto, los fondos se pueden volver a posicionar, pueden decir, bueno, ya cambió, ya estamos en otra etapa. Inclusive no nada más los fondos, las mismas empresas, ¿no? Las empresas han estado pues con toda esta liquidez global, mucho tiempo estuvieron invirtiendo, eso creó empleos, por lo cual hemos podido salir adelante en general en el mundo, pero ya llegó el momento en que mucho de este dinero lo que están haciendo lo están dejando en caja, ¿no? Simplemente, por ejemplo, la empresa Apple tiene 190,000 millones de dólares en caja. Las reservas internacionales del Banco de México, que ha costado 20 años construir, estos señores la tienen ahí en caja y no la invierten porque también están esperando señales de que las cosas van mejor. Y así muchas empresas en Estados Unidos han generado una gran cantidad de efectivo en caja. Entonces es importante que se dé este cambio de señal para ya pasar a la siguiente etapa. Entonces por eso yo creo que es importante. Además, no pensamos que la Reserva Federal va a subir tasas muchísimo, como lo hacía en las épocas de Greenspan o en el pasado, que eran 0.25 puntos porcentuales cada reunión. Había 8 reuniones al año. Esto significaba aumentos de 2% al menos al año. Ahora estamos esperando aumentos muy pequeños, ¿no? Aumentos de 0.12, 50%. O sea, cosas muy, muy graduales. Entonces, la verdad, yo creo que ya es hora de hacerlo. Claro. Y bueno, este es el tema central, Ana Paula, este es el tema central, por lo cual mantiene a todos así que al borde de la silla, ¿no? Que no pueden posicionarse, etcétera. Pero en el margen tenemos el tercer aspecto, que justamente es China. China, como sabes, pues ya no está tan en el margen. Pues sí, cada vez está más bien como tema importante. Pero lo importante aquí en China es que, bueno, es responsable del 15% del Producto Interno Bruto global, pero por sus altas tasas de crecimiento ha sido responsable de 1/3 del crecimiento global en los últimos 5 años. Ya no está creciendo a 10% como en 2010, ya está creciendo más cerca de entre 6,5% y 7%, pero bueno, pues esta desaceleración de una economía tan grande, pues la gente sí lo resiente, se resiente en los mercados y eso es un punto bien importante. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la semana pasada, el fin de semana,
se publican todos los datos en China, Producto Interno Bruto, Producción Industrial, se ve que la economía se está desacelerando un poco más de lo que se esperaba, tampoco como para pensar que se va a colapsar, ¿no? Pero bueno, estos datos de repente acompañados el lunes en la noche, martes en la mañana en China, lunes en la noche para nosotros, se hace este cambio en el cual de fórmula de cómo se cotiza o cómo se estima el tipo de cambio fix, el tipo de cambio del renminbi o del yuan, con el cual se llevan a cabo muchas operaciones comerciales. Y lo que quieren ellos hacer es hacerle un poco más de mercado, porque es una economía que sabemos es comunista, pero ha ido cada vez abriéndose más a mecanismos de mercado que se determinan por oferta y demanda. Entonces, al hacer este anuncio, de facto, el yuan se deprecia 2%. Entonces, claramente, pues después de haber visto las cifras económicas, los mercados empiezan a pensar, bueno, ¿qué sabrá el gobierno chino, que no sabemos todos? Yo creo que tuvieron que devaluar su moneda para hacerse más competitivos. Quiere decir que la economía se está desacelerando más. Entonces, esa es la forma en cómo lo tomaron los participantes del mercado, lo cual era bastante lógico dada los tiempos en que se dieron estos dos anuncios, y entonces por eso tuvimos muchísima volatilidad y el lunes negro, ¿no? A los mercados no les gustan las sorpresas y de alguna forma lo que ocurrió con China fue una sorpresa. Exactamente, una sorpresa, no se esperaba que lo hicieran ya, se sabe que han ido cambiando sus mecanismos más a mercado, pero no así de rápido y despuesito de las cifras de actividad económica. Entonces, yo creo que esto puso muy nervioso a los mercados y hasta que el Banco Central de China, ¿no? los funcionarios salieron a decir que no era el objetivo, ¿no? Devaluar el yuan, que ellos más bien que lo que querían era realmente tener un mecanismo más de mercado, y hasta que no bajaron la tasa de interés y también disminuyeron los requerimientos de reservas de los bancos, que eso también promueve la liquidez, entonces ya a los mercados se han estado tranquilizando porque les queda claro que entonces sí eran cosas distintas, ¿no? O sea, el tipo de cambio quieren mecanismo de mercado y por otro lado no van a pesar de que se esté desacelerando, no van a dejar la economía al garete, no la van a abandonar, van a seguir haciendo políticas como esta política monetaria que acaban de instrumentar para que la economía pueda seguir creciendo. No sé si de alguna forma se juntó la tormenta perfecta pensando en que las dos economías más grandes del mundo, la estadounidense y la china, dos locomotoras parece que están yendo en direcciones contrarias, mientras Estados Unidos está creciendo y justamente pensando en aumentar las tasas de interés, el caso chino es el opuesto. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esas fuerzas opuestas han sido muy debatidas en el Foro Económico Mundial, en el G20, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no nada más es China, como tú comentas, que es de las más importantes, también Europa. Europa ha estado relajando la política monetaria, Japón también. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Que unos van jalando para la cuerda para un lado y Estados Unidos para el otro. Pero también tenemos que tomar en cuenta un poco los tiempos en cómo se dio la crisis. El primero que cayó en crisis en 2008 fue Estados Unidos. O sea, ¿tú crees que lo que está pasando ahora, porque yo te iba a preguntar cuál era la diferencia entre la crisis del 2008-2009, Lehman Brothers, versus lo que estamos viendo ahora, pero ¿tú crees que lo que estamos viviendo ahora es todavía una secuela del 2008-2009? Sí, sin duda. O sea, Estados Unidos fue la primera economía que cayó en crisis, instrumentaron políticas para salir de ella y están saliendo. ¿Por qué? Pues son los primeros que cayeron, los primeros que están saliendo. ¿Quién cayó después? Pues después tuvieron problemas China, tuvo problemas Europa, Japón ya tenía problemas, pero se exacerbaron y pues ellos saldrán de la crisis después. En particular en Europa, desde nuestro punto de vista, se tardaron mucho en instrumentar medidas para salir adelante, entonces eso también les va a llevar un poco más tiempo en salir. Pero también viendo esa cronología de eventos, pues la verdad es que Estados Unidos que salga primero, yo creo que no está mal. De hecho, imaginemos que un mundo en donde todos los bancos centrales de países desarrollados, ¿no? El Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, subieran tasas al unísono. Bueno, eso para los emergentes sería terrible. Sí. Porque a la hora de subir tasas, habría una salida de flujos de emergentes hacia desarrollados tremenda. Entonces, qué bueno que así como la crisis se fue gestando, pues así también la solución también se está dando. Y al contrario, eso nos permite a los emergentes, donde México, pues, aunque sea de los mejores emergentes, es un emergente, pues que sea más fácil absorber todos estos choques, ¿no? Claro. Y el caso de, por ejemplo, Brasil, ¿qué papel está jugando esa economía? Es una economía grande, grande también en América Latina.
Pero bueno, azotada con todos los problemas políticos y de corrupción, no sé si de alguna forma también juega algún papel en esta inestabilidad financiera global. Bueno, la verdad, el papel que está jugando en la inestabilidad no es de los que está generando inestabilidad, ¿no? La inestabilidad es por las tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos y en el margen China con este tipo de anuncios, ¿no? Realmente Brasil más bien está sufriendo las consecuencias, ¿no? Brasil está sufriendo las consecuencias. Este año probablemente el PIB caiga a 2%, ¿no? Lleva más de 4 trimestres consecutivos de tasa negativa, o sea, están en recesión. Y lo peor es que tienen recesión con alta inflación. La inflación está por arriba del 8%. Y esto no estaba en los libros de texto antes, ¿no? Normalmente cuando la economía le iba bien y todo, se podía sobrecalentar y entonces había inflación. Entonces, el PIB creciendo con más inflación. O cuando la economía se desaceleraba, las empresas no podían transferir tan fácilmente los mayores precios a los consumidores. Entonces, cuando la economía bajaba, también la inflación bajaba. Esto que está ocurriendo en Brasil es un poco el enigma que teníamos los países emergentes en los 80s. La famosa estanflación, esta palabra que ya ni la usamos, ¿no? Sí, parece como del diccionario de los 80. Exacto. De hecho, ahí en tu casa, en el librero, ¿no? Buscando libros que tuvieran en el canto la palabra estanflación, solo encontré uno, ¿no? Y es de 1986, de Jeffrey Sachs. Sí. Entonces, realmente es una palabra que no usamos, que significa recesión con alta inflación. Eso en México ya está vencido. Sí. De hecho, hoy por hoy que la economía ha estado creciendo a tasas bajas, la inflación está muy baja, cosa que por fin se cumple ya libro de texto como Dios manda, ¿no? Como decimos en México. Pero en el caso de Brasil no, desafortunadamente no han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para ya romper ese muy mal ciclo y probablemente el año que entra vuelvan a tener tasa negativa de crecimiento. ¿Y qué pasó en Brasil? Bueno, en Brasil tienen 3 problemas, ¿no? El problema de estabilidad macroeconómica, grave. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas no han sido sanas. Entonces eso no les ayuda, ¿no? Grandes déficits. ¿Cómo se han podido dar ese lujo? ¿Cómo no han tenido el yugo del Fondo Monetario o de pues las instancias internacionales tratando de que estén más disciplinados, como entiendo que lo intentan hacer con el resto de los países emergentes? Claro, pues es que ellos se beneficiaron de 2 olas bien importantes globales. Por un lado, dinero barato, con tasas de interés cercanas a 0, les llovió dinero, entonces no tenían ningún problema. Y por otro lado, China, creciendo tanto, infló los precios de las materias primas, los commodities, y ellos exportan principalmente commodities. Entonces, pues, fueron inundados por esta ola de riqueza, en donde, pues, pasa un poco como decía Warren Buffett, ¿no? Que cuando estamos en la playa nadando, pues todo está muy a gusto, y cuando se va la ola, nos damos cuenta quién traía traje de baño. Exactamente. Entonces pasó un poco esto. Entonces, pues obviamente no se daban cuenta que las cosas no estaban muy bien porque tenían estas 2 olas de riqueza y las 2 se están yendo, ¿no? Estados Unidos ya acabó de hacer su estímulo cuantitativo y está cerca de subir tasas y pues China ya no está creciendo lo que crecía y los precios de las materias primas se han caído fuertemente. O sea, ¿China no tenía traje de baño? No, Brasil es la que no tenía traje de baño. Okay. Sí, ¿y China no, sí? China sí. No, China sí tiene traje de baño, no digo, está creciendo al 7% todavía. No, Brasil es el que no. Y como Brasil hay otros emergentes que tampoco, ¿no? Bueno, del caso griego, sin duda, que también es interesante. Vamos a tener que ir rápidamente a una pausa y a ver si podemos regresar a platicar también cómo una economía tan pequeña como Grecia ha logrado mover tanto las finanzas globales también. Gracias. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos aquí en Foro Global. No se vayan. Estamos de regreso en Foro Global platicando con Gabriel Casillas. Y Gabriel, te interrumpí con el tema de Brasil. Acabemos con Brasil para luego ver qué pasa con Grecia. Para nada. No, pero yo creo que un tema importante de la estabilidad macroeconómica de Brasil es que, por ejemplo, el Banco Central no es autónomo. De hecho, hasta hace algunos meses, el Banco Central, el gobernador, le reportaba a la Secretaría de Hacienda. Hoy por hoy ya no, pero sigue reportando a la presidenta, ahora, a la presidenta Rousseff. Entonces, no tener un banco central independiente no ayuda. Finanzas públicas no sanas tampoco ayuda. Segundo aspecto importante, ellos se volcaron a hacer una serie de políticas en las cuales, pues desafortunadamente, por ejemplo, bancos de desarrollo que prestaron muchísimo dinero y ahora las familias están endeudadas. Y estos bancos de desarrollo están enfrentando tasas de morosidad muy altas, como el BNDES, que es el banco de desarrollo más grande en Brasil. Y tercer aspecto, en el momento de bonanza no llevaron a cabo reformas estructurales que necesitaban. Su mercado laboral es muy rígido.
es muy difícil contratar a las personas, muy difícil, mucho más difícil despedirlas. En la parte, por ejemplo, de reforma energética que habían hecho, tienen que tener un contenido nacional muy específico y hace que muchas inversiones paren por esto. No es una reforma realmente abierta. No son una economía muy abierta. Sus exportaciones representan el 10% del PIB, que nada que ver con Chile, que es 40% del PIB, o en el caso de México, 30% del PIB. Y bueno, y creo que cambió muy rápido esa situación para los brasileños. Pues, ¿cuánto lleva Dilma Rousseff en la presidencia? ¿3 años? ¿4 años? Exacto, lleva 4 y apenas lleva algunos meses de su segunda administración, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Grecia, bueno, desde el año 2009, 2010, se estaba hablando que pues las cifras que estaba dando a conocer el gobierno griego no eran las correctas, no estaban precisas, y de alguna manera se vino pues esta complicación para la Comunidad Económica Europea. Pero como una economía tan pequeña, que realmente pues los griegos no es que exporten petróleo como si fuesen los rusos, o no tienen una materia prima importante para la economía global, es una economía sobre todo, entiendo, basada en el turismo. ¿Cómo pueden mover tanto la economía mundial? Exacto, como bien tú lo dices, Grecia representa el 2% de toda la eurozona. Es una economía bien pequeña y efectivamente basadas en turismo y en gobierno y un poquito de aceite de oliva, nada más, ¿no? Entonces, bueno, Grecia, ¿por qué mueve tanto al mercado? ¿Por qué lo ha movido? Como tú bien comentas, desde 2009 se dieron cuenta que las cifras, sobre todo de finanzas públicas, las estaban maquillando, ¿no? Entonces, para poder entrar a la eurozona necesitaban cumplir con ciertos criterios, particularmente fiscales, y pues lo hicieron maquillando las cifras, entraron y después pues ya se dieron cuenta que estaba mal. Entonces terminaron con, en 2009, la deuda del gobierno como porcentaje del PIB era alrededor de 120%, muy alta, ¿no? Entonces, pues con esto comenzaron problemas de que no tenían dinero para pagar la deuda, tuvieron que hacer varias negociaciones, un primer paquete de rescate entre los europeos y el Fondo Monetario Internacional, pero pues los rescates han sido insuficientes. Entonces volvieron otra vez en el 2013 a tener un segundo paquete de rescate, también insuficiente, ¿no? En donde inclusive les perdonaron un poquito de la deuda. Pero el problema más grave de Grecia es que ellos han hecho un esfuerzo grande por bajar la deuda. De hecho, en términos nominales la han bajado, de estar cerca de 400,000 millones de euros, la han bajado por abajo de 300,000 millones. El problema es que en todas las reformas que han hecho, que muchos son restricción de gasto público, disminución de dependencias gubernamentales, reducción de plazas, ¿no? Han corrido mucha gente del gobierno. Apretar el cinturón. Apretarse el cinturón. El año pasado simplemente despidieron 15,000 personas. Entonces, y es un país chico. Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí han querido bajar la deuda. El problema es que nunca vemos la deuda como monto total, siempre lo vemos como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, se les ha caído tanto el PIB que el porcentaje de deuda, aunque la deuda la han bajado, el porcentaje de deuda con respecto a PIB, en lugar de bajar, ha subido, ahora está en 175%. O sea, el problema es peor y no lo han podido resolver. Entonces ya están en este tercer paquete de rescate, en el cual la mayor parte de los fondos son para recapitalizar bancos y para pagar deudas que no han podido pagar. Entonces están pidiendo prestado para pagar deuda. Entonces este rescate, una vez más, va a volver a ser insuficiente y va a ser parecido a las películas de Rocky, ¿no? O sea, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, 4, 5 y 6. Acá también vamos a ver el rescate número 4, número 5. ¿Por qué no salen y por qué es tan importante esto para los mercados, ¿no? Porque si se salen de la eurozona, ¿no? Porque un problema que tienen es que al ser parte del euro no pueden devaluar su moneda o depreciarla. Si la pudieran depreciar, automáticamente con cambiar el precio de un solo activo, que sería su moneda, que bueno, no sé cómo le llamarían ahora, antes era el dracma, a lo mejor ahora le ponen drama, ¿no? Exacto. Entonces, la moneda, si la devaluaran, automáticamente cambian el precio de toda la economía, la hacen más barata y entonces crean oportunidades de inversión, etcétera, y pueden hacer otro tipo de cosas. O simplemente el turismo, ¿no? Si se hace muy barato Grecia, pues tendría más turismo, o muchos europeos quisieran comprar su casa de verano ahí en Mykonos, ¿no? En Santorini. Pero el problema es que no pueden hacerlo. Entonces, todo lo tienen que, en lugar de tener esa variable de ajuste, de tipo de cambio que absorbe este choque,
lo tienen que hacer vía el sector real, ¿no? Los desempleados, etcétera. Pero te decía hace unos momentos que a Brasil no se le ha exigido, las instancias internacionales financieras no le han exigido cierta disciplina que creo que sí le exigen a Grecia. Y pues está siendo peor para todos, para los que lo exigen y para los griegos. Claro, lo que pasa es que Brasil no ha tenido problema de pago de deuda, ¿no? O sea, por más que tenga comprometidas sus finanzas públicas, puede pagar la deuda. Entonces, mientras no necesiten pedir prestado, pues nadie les puede poner condiciones. En cambio, Grecia no tenía para pagar la deuda. Pero le pasa un poco como a Alemania en el periodo de la posguerra, y a Alemania sí se le condonaron las deudas, y la queja que entiendo hay entre algunos países europeos y sobre todo entre los griegos es qué poca memoria de los alemanes. Sí, a ellos se les condonó su deuda, porque a nosotros no. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es que no se le quiere condonar deuda a Grecia porque hay todavía otros países mucho más grandes que están emproblemados. Tal es el caso de España y Portugal. Entonces, si le condonan la deuda a Grecia, pues España y Portugal van a decir, ¿dónde oye, frenas? Exacto, yo también quiero eso, y ahí sí el rescate es mucho, mucho más grande. Y entonces, ¿qué harían los gobiernos como el español o Portugal? Dirían, oye, pues hay que salirnos de la eurozona también, volvemos a adoptar la peseta, nos devaluamos, somos competitivos, crecemos mucho y salimos adelante. No tenemos que estar aquí con una tasa de desempleo para los jóvenes de 45%, que es altísima, que hoy por hoy todavía sigue así en España. Entonces, se empieza a desmoronar la eurozona con la salida de Grecia, y entonces sería terrible, porque Alemania entonces se empieza a apreciar el euro muchísimo, y entonces con un euro caro, Alemania no vuelve a exportar un BMW, un Mercedes. Entonces, entonces está en el tejimaneje político en el cual quédate, pero no te perdono la deuda. Entonces es una línea muy delgada y muy delicada de negociaciones en la cual se han movido los europeos, y yo creo que lo han hecho bien porque al final pues, han cumplido los objetivos, ¿no? No les perdonan la deuda a España y Portugal, siguen ahí manteniendo a Grecia dentro de la eurozona, pero pues mientras se hacen todas estas negociaciones, el mundo financiero sufre porque saben que entonces cambiaría el mundo como lo conocemos hasta hoy, ¿no? Ahora, la parte del petróleo, estos precios bajos del petróleo, y por eso te decía que si es todo esto una tormenta perfecta, porque está toda esta inestabilidad o volatilidad de la que nos estás hablando, y además esta caída en los precios del petróleo que se veía venir, ¿o no? Siempre para los economistas es muy fácil explicar lo que ya pasó y es muy difícil decir qué va a pasar, ¿no? Ahora, la verdad, sí se veía venir una caída de precio del petróleo, pero no sabíamos cuándo, ¿no? Ni de qué magnitud. Entonces, pues, no mucho. El tema es, normalmente, por ejemplo, en los 80s, cuando el precio del petróleo se cayó, que hizo que en el caso de México tuvieran que nacionalizar la banca y todo el problema de la deuda en los 80s, se cayó por un tema de oferta. Se encontraron muchísimos yacimientos, y empezaron la OPEP a producir mucho más petróleo, y los choques de oferta, tradicionalmente, el mundo se tarda mucho más en absorberlos. Y lo voy a contrastar con 2009. En 2009, algunos no lo recuerdan muy bien, pero el precio del petróleo estaba en $140 por barril y se cayó a 40, o sea, se cayó $100 en semanas. Entonces, esta caída fue por un tema de demanda, ¿no? Después de Lehman Brothers, los productos internos brutos de las diferentes economías se cayeron. ¿Y cuánto le tomó al mundo recuperarse? En los 80s, que fue choque de oferta, se tardó el mundo cerca de 15 años en salir adelante, en absorberlo y que el precio del petróleo volviera a subir. En cambio, en el 2009, 2 años y fue un poquito menos, y el precio del petróleo estaba arriba de $100 por barril. Entonces, ¿dónde estamos hoy? ¿Es choque de oferta o demanda? Desafortunadamente de los dos. Tenemos un choque de oferta porque en Estados Unidos, las empresas que están en Texas, que hacen sacan petróleo de las lutitas, de shale, pues hizo que Estados Unidos, que producía 9 millones de barriles hace 5 años, ahora producía 5 millones de barriles hace 5 años, ahora produce 9. Entonces, pues hay mucha más oferta de la parte de Estados Unidos. Y en la parte del lado de la demanda, China, que ya no está creciendo a 10%, sino como decíamos hace rato, a 6,5-7%, entonces tienes un tema de oferta y de demanda. Exceso de oferta y cae un poco la demanda. Entonces tienes el perfecto escenario para que se caigan los precios, y adicionalmente a esto tenemos un problema que viene hacia adelante, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Claro. Si llegan a este acuerdo, como tú sabes, y tú sabes mejor de estas cosas que yo, tiene muchas sanciones económicas Irán. Entonces, están haciendo este acuerdo para quitarle sanciones económicas y entonces Estados Unidos poder mandar inspectores para checar su programa nuclear, lo cual está muy bien. Pero con todas las sanciones económicas que le quitarían, Irán, que es un productor de petróleo importante, podría exportar entre 1 y 1.5 millones de barriles al día. Que sería la oferta sin que crezca la demanda. Exacto, otro choque de oferta. Entonces,
pues claramente por eso los precios están deprimidos. Ahora, hacia adelante, ¿qué vemos? Lo que vemos es, por un lado, los productores de shale, de petróleo de lutitas, tienen costos de extracción muy grandes. Si vamos a un pozo mexicano en Tabasco, en Campeche, la verdad es que el costo de extracción va entre 6 y 20 dólares por barril. En cambio, en los campos de Eagle Ford, en Texas, más o menos está en 50 dólares por barril. Entonces, con los precios tan bajos, es probable que entonces las empresas de shale empiecen a dejar de producir, ¿no? Va a ser gradual, pero van a dejar de producir. Y entonces, para el momento en que Irán pueda realmente exportar, que de acuerdo a expertos internacionales, esto podría darse para finales de 2017, inicios de 2018, entonces a lo mejor se compensan un poquito la nueva oferta, ¿no?, de Irán con la caída de oferta. Nuevo balance. Exacto. ¿Y qué pasa entonces si vemos la curva de futuros hoy? ¿Cuánto están pagando los operadores por el precio del petróleo de aquí a 5 años? Están pagando un poquito más. Hoy el petróleo se encuentra alrededor de 39, 40 dólares por barril, hablando del West Texas, y están pagando a 5 años cerca de 55 dólares por barril. Entonces, como que se ve de aquí a 5 años estable, ¿no? Como que no hay razones para pensar que se va a desplomar, pero tampoco que se va a subir y se va a regresar a los 100 dólares por barril. Esto que decía el Economist, shale versus shakes, de alguna manera pues, saldrían triunfando los shakes de nueva cuenta. Gabriel, muchísimas gracias por explicarnos, ahora sí que con peras y manzanas, esta volatilidad financiera mundial aquí para Foro Global. No, al contrario, es un gusto, gracias por la invitación a tu programa, Ana Paula, y un gusto con tu amable auditorio, que sé que es mucho además. Muchísimas gracias, y gracias también a usted en casa por habernos acompañado en este Foro Global, edición especial de viernes. Soy Ana Paula Ordorica y lo invito a que se quede en hora 21 aquí en Foro TV.